Oramos, bendito Dios que moras en los cielos, en todo lugar. Nuevamente, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia, suplicando el poder de tu Espíritu Santo para que obres en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos, a través de tu palabra. Y que seas tú que conviertas nuestras vidas a ti, que seas tú quien exhortes y ministres, Señor, en los corazones de nuestros hermanos y que podamos glorificarte confiadamente, Padre. Lo ponemos en tus manos y pidiéndote, oh Dios, que santifique, Señor, este mensaje y que seas tú el que hables a tu pueblo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, creo que ya sabemos la historia, o algunos no la sabemos. El gran general Naamán, que tenía lepra, pero era un gran hombre delante del rey de Siria, y uno de los enemigos más fuertes de Israel era Siria. Entonces, había dominado por muchos pueblos, muchas naciones, y este hombre era grande delante del rey de Siria, pero tenía lepra. Y la lepra era una enfermedad incurable, que no había medicina y tenían, en el pueblo de Dios, tenían que vivir apartados. Pero en los pueblos paganos, en los pueblos no temerosos de Dios, tenían privilegios. Entonces, vemos ahí que cuando llevaron cautivo a una muchacha de Israel a Siria, esa sierva de Dios, estando en aquel país, cuando vio a su señor que estaba enfermo, le dijo a su patrona, ¿verdad?, su señora, si el general pedía al profeta de Dios que estaba en Israel, sanaría. Y oyendo esto, el pueblo, Naamán fue al rey y le dijo: ¿cómo ves? ¿Voy para allá? Pues ve, esta muchacha me ha dicho que hay en Israel profeta que puede sanarme. Entonces le dice el rey: ve, que yo también te enviaré cartas para que lleves, y lleva tantos ciclos de plata y oro, y lleva las cartas al rey de Israel. Y entonces hacen las cartas, y el rey de Siria le dice que lleva las cartas de Naamán y lo presenta y dile que decía: debe ser sanado. ¿Y qué dice el rey de Israel? ¿Acaso soy yo Dios para sanar? ¿Quién se ha creído, verdad? Entonces Eliseo se presenta y dice: ¿por qué les rasgas tus vestidos? Que conozcan el rey de Siria que en Israel hay profeta, ¿sí? Por lo tanto, que venga a mí y le sanaré. Entonces, a través de una mujer, se enteran que en Israel hay profeta de Dios. Vamos a ver un poco este pasaje y lo vamos a interpretar de una manera, ¿verdad?, que podamos ver. El domingo pasado vimos la santidad de Dios y que es tan difícil vivir en santidad, pero dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y esperamos, ¿verdad?, también la venida de Cristo, pero para estar cara a cara, pues necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Y por ello, en el Antiguo Testamento, en el pasaje que leímos en Isaías, veíamos que los querubines se tapaban los ojos porque no podían ver la santidad de Dios. Pero en Apocalipsis vemos nuevamente los mismos serafines o los mismos seres vivientes que tenían ojos por todos lados y ya podían ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque después había sido cielo nuevo y tierra nueva, y todo había sido glorificado, santificado. Por eso, ahora, la esperanza de Cristo en nuestra vida es que le podamos ver cara a cara, pero para ello tenemos que reconocer quiénes somos y dónde estamos y qué debemos de hacer. Entonces, este pasaje nos ilustra la pecaminosidad del pueblo, del hombre, del individuo, y vamos a verlo de esta forma.
Dice así: esta es la historia de Naamán, el gran general de Siria, y su joven esclava que creía que el profeta Eliseo podía sanar la lepra de su señor. Encontramos la visita al profeta y la sanidad del general por el poder de Dios. Como Dios, viendo que no era su pueblo, ¿verdad?, Dios salvó a este hombre de la lepra. La aplicación entonces es, se dice que hay muchos millones de leprosos en el mundo. Y la lepra, ¿verdad?, de Naamán significa el pecado del mundo. Se dice que hay muchos millones de leprosos en el mundo. Sabemos que este número se multiplica en leprosos espirituales. Todo hombre lo es hasta que se limpia con la sangre de Cristo. Como aplicación, esta historia ilustra el plan de salvación. Isaías 1, 5 a 6, ¿verdad? Lo hemos leído varias veces, que demuestra que el hombre está enfermo desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y que ¿por qué queremos seguir pecando? ¿Por qué queremos seguir sufriendo? Dice el versículo 5 de Isaías 1. Entonces, ¿cuál es la característica de esta enfermedad de la lepra? Tal vez en nuestros días nosotros no hemos visto a alguna persona leprosa. Yo no sé si... No sé, yo he trabajado ya 11 años trabajando con personas que mueren de alguna enfermedad, pero no he visto a alguna persona con esa enfermedad. Posiblemente algo parecido sí he visto, ¿verdad? Pero no con esa enfermedad en sí. La lepra es un símbolo de pecado. El pecador es como leproso delante de Dios. En muchos países el leproso goza de libertad entre las gentes. Pero en Israel era excluido del culto, del templo, por orden divino. No había cabida de un leproso entre la sociedad, en el pueblo de Dios, por orden divino. Y en otros países, dijimos, tenían privilegio, como este hombre que había librado varias batallas y estaba siempre en la presencia del rey. Entonces, el pecado se manifiesta de la forma, dice, como la lepra, el pecado se manifiesta en la forma más repugnante, dejando sus víctimas deformes y feas en extremo. Se ve esta fealdad en todas partes y su resultado es inevitable: la separación. En el tiempo de Israel, en el tiempo antiguo, cuando había un leproso, tenía que rasgarse las ropas y desde lejos anunciarse, decir: soy inmundo, 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 según Levíticos 13, 45 y 46. El leproso tenía que darse a conocer para que nadie se acercara a él, y era totalmente apartado y vivía fuera de la ciudad. Y esto era por orden divino, porque la piel y su cuerpo, dice, se deformaba por esta enfermedad. Entonces, si nos ponemos a pensar lo que hace el pecado en nuestra vida, nos deforma en la presencia de Dios. Se ve esta fealdad, dice, en todas partes, y su resultado es inevitable, es la separación. En Israel el leproso no podía caminar libremente entre los demás, y al acercarse debía gritar: inmundo, inmundo. Como el pecado, la lepra era, humanamente hablando, incurable, y su víctima estaba condenada a muerte. Solo Dios la podía sanar. Pero en algún aspecto el leproso y el pecador no se parecen. El leproso no mira su mal con liviandad. O sea, el leproso estaba condenado a muerte. Ya cuando una persona tenía esa enfermedad, podríamos decirle tal vez como el que está enfermo de VIH en este tiempo, ¿verdad? Que está enfermo de SIDA, ¿sí? Y otras enfermedades que pues están determinados
a morir. Así era el leproso. En aquel tiempo estaba determinado a morir y a estar propuesto a la muerte. El pecador, sí. El leproso, dice, el leproso mira su mal con liviandad. No mira su mal con liviandad. El pecador, sí. El leproso sabe que su lepra el pecador sí sabe. El leproso sabe que su lepra puede... la letra lo hice mal. Pero no toma en cuenta su pecado. Dice, entonces el pecador sí sabe que puede ser libre, pero el leproso no. El leproso está expuesto a muerte y sabe que no hay solamente la mano poderosa de Dios que tenga misericordia puede salvarlo. Pero el pecador dice que puede entender, puede conocer y puede ver. Entonces tiene más esperanza un pecador a ser salvo que un leproso a ser sano. Entonces el pecador no toma en cuenta su vida, a pesar de que es mayor, su desgracia. Entonces, número 2, cuando el pecador despierte a la realidad de su mal, se pondrá muy triste. A pesar de su honor, ventajas y riquezas, Naamán no era feliz, sino hasta que se limpió de la lepra. Vemos que cuando un pecador se arrepiente y se acuerda de lo que era, siente tristeza en su corazón, siente odio. En cambio, Naamán, pues él en su enfermedad no podía sentir gozo, sino hasta que fue limpio. Pero para esto, el número 3 dice, el evangelio de la limpieza llegó a oídos por una esclava judía. No era persona importante, pero traía un mensaje importante. Aquí quiero hacer un poco de énfasis en cuanto a la esclava. Muchas veces en nuestro tiempo nuestras hermanas, mujeres quieren ser líderes pero tener un título, ¿sí? Y ahora, ¿verdad? Con la liberación en el mundo, ¿verdad? Liberación femenina, pues tiene que ser reconocida o quieren ser reconocidas. Esta mujer dice no tenía título, era una esclava y vivía en un lugar, y fíjense la grandeza que hizo para salvar a un general. Un rehén, como dice, poquito de luz allá en aquel país de Siria, un país pagano, hizo que ese hombre importante reconociera a Dios. ¿Sí? Entonces, yo digo que con título o sin título, nosotros delante de Dios somos iguales todos y podemos ministrar su palabra. Podemos glorificar, podemos predicar su evangelio. Esta mujer dice, no era importante, pero tenía un mensaje importante. Aunque era una esclava muy humilde, también era sierva de Dios. Y me acuerdo cuando Zaqueo quería ver a Jesús, y Jesús cuando lo presenta dice, también es hijo de Abraham, ¿sí? También es hijo de la promesa. Entonces aquí vemos que la mujer era muy humilde, pero era una hija de Dios que estaba dando a conocer el poder de Dios en un país lejano, en un país extraño, ¿sí? En un país extranjero. He aquí una lección muy importante para poner a Naamán en contacto con Dios. Era necesario el testimonio de una sierva. Cuando ella dio su testimonio, todo se puso en acción. Naamán hizo su parte, también el rey de Siria y el rey de Israel. Y en poco tiempo Naamán estaba delante del profeta Eliseo. Lo
que aquí nos llama la atención es que Naamán, como era una persona importante en Israel, quería que cuando estuviera en la presencia de Eliseo se saliera y lo adorara o lo reconociera como un general. Pero la respuesta aquí de Dios es que Naamán lo vio como un leproso en Israel, como una persona que estaba enferma y que necesitaba ser sana. Entonces, Naamán llega con sus carros, con su elegante compañía y lleva presentes para que el profeta, al ver los presentes, pudiera con más voluntad sanarle. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Naamán? Que Eliseo no recibió nada de lo que él llevaba. Nada. Y dijo no. Y dijo Eliseo más atrás, ¿verdad?, a su siervo Giezi: ¿qué crees que mi corazón no estaba también allí? ¿Sí? Pues imagínense ver tanto oro y plata. Pues yo creo que todos nos emocionamos, ¿verdad? Pero no es el evangelio. Hoy en día dice, no es comida ni bebida, ni tampoco es para venderse, ¿sí?, ni para hacernos, ¿cómo se dice?, millonarios, sino es un mandato de Dios que tenemos que hacerlo y hacerlo de buena voluntad. Entonces el profeta se niega a recibir ese agradecimiento de Naamán, pero Naamán llega con ese orgullo, ¿verdad?, a un lugar donde estaba prohibido esa enfermedad. La gente con esa enfermedad tenía que vivir apartado. Y Eliseo lo ve de lejos y le dice: sí, ve, lávate 7 veces. ¿Sí? Así. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por parte de Dios que un leproso viviera entre el pueblo de Dios. Entonces, veamos lo que sigue. El versículo 4 dice, el punto 4 que estamos viendo, dice: la ley de Siria no excluía a Naamán de la comunidad, pero la de Israel sí. Eliseo lo recibió como se debía recibir a un leproso. El mundo procura hacer el pecado respetable, pero para Dios es abominable. Nosotros, en nuestros días, la gente, los predicadores, quieren predicar el evangelio con una suavidad que la gente no se ofenda, que la gente se sienta tranquilo, que la gente se sienta... pero la palabra de Dios nos dice que la persona debe reconocer que es pecador, y nosotros tenemos que predicar la palabra tal como es, ¿sí? No podemos disfrazarla, no podemos cambiarlo, lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que decirlo tal cual es, para que el pecador reconozca que es pecador. De otra manera, nunca va a reconocer su pecado. Por eso Eliseo, cuando lo vio, lo consideró como un hombre enfermo, ¿sí?, y que no tenía privilegios en el pueblo de Dios. Pero era una manera para que entendiera que Naamán tenía que humillarse a las leyes del pueblo de Israel, a las leyes de Dios. Ahora bien, hay que tratar al pecador como lo que es y hacerle ver su posición como indigno delante de Dios. Jamás se salvará a nadie con lisonjas y sirviéndole las hojaldras más exquisitas. Cuando el pecador admite que es un pecador condenado, se salva. Hay demasiada intimidad y compromiso con el pecado. Muchas veces la humanidad no quiere dejar el pecado completamente. Y les ponía la comparación del gato, ¿verdad?, en la escuela de formación. Así es el individuo, ¿sí? El pecado apesta y degrada a nuestra persona delante de Dios, pero ahí queremos estar, ¿verdad?, acariciándolo, ¿no? Enterramos una parte, pero no queremos enterrarlo todo. Y eso es lo que aquí estamos entendiendo en este pasaje de Naamán con Eliseo. Eliseo le hace ver a Naamán que es un
pecador y que es un enfermo y que necesita obedecer la voz de Dios. Necesita entender que está mal delante de Dios. Dice, cuando el pecador admite que es un pecador condenado, se salva. Hay demasiada intimidad y compromiso con el pecado. Naamán tuvo que admitir que era un leproso para ser sanado. Se sabía que allá en Siria era un hombre importante que ganaba muchas batallas y que el rey lo tenía en alto y era un gran hombre, un gran general. Pero aquí en el pueblo de Israel tenía que humillarse. Tenía que reconocer al Dios de Israel. Tenía que reconocer que necesitaba ser sanado y que era enfermo. Por eso Eliseo lo trata tal cual es, para que reconociera el poder de Dios. Naamán estaba, el número 5, Naamán estaba dispuesto a viajar lejos y a sacrificarse, pero conforme a sus ideas. Así es el pecador, no le gusta el remedio propuesto. Dirá que es demasiado fácil o demasiado difícil, pero el plan divino de la salvación le despoja de su propia justicia. Al arrepentirse, es puesto al nivel de todo pecador, según Romanos 3:23, ¿verdad? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno. Entonces, este hombre, Naamán, tenía que ponerse a la altura de todo leproso. Y es así que el mundo debe de ponerse a la altura de todo pecador y reconocer el plan divino, el remedio que Dios da a su pueblo, a sus hijos. Entonces Naamán quería ser sano, pero sus ideas, ¿y cuáles son las ideas del mundo? No quiere saber ni conocer la santidad de Dios. Nos olvidamos que Dios es santo y queremos vivir una vida libertina, que se pueda hacer de todo, estar en la casa de Dios, estar en el lugar de maldad. Dice el Salmo 84 que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué dice esto su palabra? Porque es mejor estar en la presencia de Dios. La misericordia de Dios es mejor que la vida. ¿Sí? Entonces, este pasaje que estamos viendo aquí nos dice que el pecador debe entender que es pecador y el mensaje debe ser claro, porque el remedio que Dios da, así como Él lo menciona en su palabra, así debe ser aceptado. Y no podemos cambiarla, ni podemos suavizar nomás la enfermedad sin curarla. ¿Sí? Los médicos estudian para curar las enfermedades, no para suavizarla nada más y para que se calme el dolor. ¿Y nosotros qué queremos ser cuando vamos a un médico? Queremos ser sanos completamente, no a medias, porque no queremos volver otra vez con los médicos. Así es el pecador. Una vez que deja el pecado, no tiene, o que decide servirle al Señor, no puede estar ahí a medias, un pie acá y otro pie acá y caminando, sino, o dice Apocalipsis, o ser frío o ser caliente, porque si eres tibio, dice, si no sabes ni si estás allá o estás aquí, pues dice, te vomitaré en mi boca. Entonces tenemos que reconocer quiénes somos. Si queremos ver a Cristo en su segunda venida, tenemos que reconocerle que necesitamos mucho de Él, que tenemos que ser cambiados por su gracia. Naamán, para finalizar, dice el punto 6, Naamán se zambulló 7 veces el número divino. El número 7 es el número perfecto de Dios. Todas las veces que el Señor decía a Elías, dice, ve otra vez, y 7 veces fue a ver si venía el agua. La 7ª vez, dice, se miró allá que venía una nube con agua. Y en varias partes de la Biblia menciona el número 7. Entonces, dice aquí que Naamán se zambulló 7 veces el número divino. No fue limpio sino hasta que el número 6, el número del hombre, se sumergió en el número 7. El número 6 es el hombre, Adán.
Y por herencia de Adán, veíamos con los niños, ¿verdad? Que por herencia de Adán, desde el más bebé que nace, ya nace con pecado. Pero tenemos que zambullirnos en la sangre de Cristo para ser limpios y perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, en nuestra vida que llevamos aquí, tenemos que andar bajo la voluntad de Dios y zambullir todos nuestros pecados, ¿dónde? En la sangre de Cristo. Cristo es el que sana todas nuestras dolencias, nuestro pecado. Dice, porque si pecamos o si hemos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, este mensaje de Naamán nos enseña que este mundo está lleno de pecado y necesita ser sanado. Y si nosotros ya estamos aquí en ese proceso, pues no se aleje, no se aleja, entienda y vea que el Señor nos quiere en aquel día santos y por una iglesia sin mancha ni arruga. Porque entonces vamos a poderle ver cara a cara, como decíamos el domingo pasado, y todos vamos a tener acceso a la presencia de Dios. Pero es necesario que reconozcamos nuestro pecado, porque si no, no vamos a poder ver a Cristo cara a cara. Hermanos, este tema que vimos de Naamán y Eliseo nos enseña entonces la gravedad de nuestro pecado, que el hombre tiene que reconocer que es pecador. Y vamos a predicar que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. No podemos cambiar este mensaje, no podemos suavizarlo solamente, sino nosotros necesitamos ser curados. Por lo tanto, necesitamos el perdón completo de Dios. Que Dios los bendiga. Amén.